Maestra Elbester Gordillo, gracias por conceder esta entrevista para Central Noticias. Bienvenida a Guadalajara. Yo quiero comenzar esta entrevista preguntando por qué tanto mito respecto a Elbester Gordillo. En México o se le ama, se le quiere o se le odia, en esos dos extremos. ¿De dónde nace esta bipolaridad de sentimientos? De la acción. Elbester es una mujer que hace, que se compromete con lo que hace y que le han tocado tiempos muy complicados, muy difíciles. Yo llego al sindicato siendo muy joven, viniendo de una corriente democrática, progresista, de gente inconforme con la realidad social, con la vida del propio sindicato. Y luego me toca en 89, el gran conflicto magisterial. Más de 800,000 maestros en la calle, acosando a la dirigencia de aquel entonces, a la que yo también pertenecía, y los extremos peleando. Es un movimiento de la extrema izquierda, de un movimiento muy fuerte, muy contestatario, y un movimiento democrático dentro de esa corriente que se llama la Coordinadora, y además, con ciertas diferencias con el propio gobierno. Entonces es un movimiento que surge contra el gobierno, con lo establecido y con la propia organización que la ve corporativa. Dar esa pelea de estabilidad política para el país, de confrontación ideológica y política con los extremos, obviamente que desgasta. También le sirve a Elbester para entender que conducir ese gremio requiere aceptar su pluralidad, dejar de ser una organización corporativa de un solo partido, el PRI, genera problemas en el PRI, no agrada la decisión de una reforma estatutaria que obligue al voto secreto directo y de entender algo. No se puede nunca más, a cambio de posiciones políticas, ceder a lo que justamente tienen derecho los trabajadores, a su reivindicación en el salario, a su reivindicación en la vida social. Entonces teníamos muy bajos salarios entonces, no llegábamos al 1.5 salario mínimo, una falta de congruencia en la pluralidad, en la estructura del sindicato, y en esa lucha, que me ha llevado más de 20 años, pues me acusaron de todo lo habido y por haber, de una corriente y de otra corriente, y creo que yo descuidé un ámbito que hoy se le da mucha prioridad, lo mediático. Poca gente conoce a Elbester, y los que le conocen saben que Elbester es una mujer que cumple con su palabra. Y alguien me preguntaba que qué era más fácil en esta vida en la que me desempeño, decir sí o decir no. Y estoy convencida que decir no, y sobre todo al poder político, y a veces a estas corrientes de extremo, son muy peligrosas. Pero no puede ser un no definitivo, sino un no que diga no, eso, pero juntos podemos realizar una acción mejor. Entonces, para poder lograr la convivencia entre todas las corrientes, habría que aceptar que me gritaran, que como ayer aventaran huevos, que hicieran mil cosas, y no protestar para que no perdiera la confianza de los diferentes grupos. Sí, me quedé en medio de los polos y de los intereses del ayer político. ¿Usted es amiga de Carlos Salinas de Gortari? No. Yo fui alguien que el presidente Salinas, en ese momento de crisis, merced a un congreso que hubo en mi sindicato, llegué a la dirigencia sindical, no lo conocía, no era mi amigo, sabía que era el presidente, obviamente, lo había tratado en alguna ocasión como secretario de Programación y Presupuesto, de Hacienda, no recuerdo bien ahorita, perdón, y tenía referencias a mías. Cuando se vino en el conflicto, pues obviamente se pensó en mí, y debo reconocer que Luciano Salinas, con toda verticalidad, entendió la pluralidad de la organización, el que el CENTE no fuera corporativo, y pudimos tener una relación de corresponsabilidad, de mutuo entendimiento para sacar el conflicto adelante. ¿Cuánto gana Elbester Gordillo? Aproximadamente de mi salario como maestra, ya ni lo cuento porque ese lo guardo. Y del sindicato, 50,000 pesos. ¿Vale lo que cuesta una líder sindical de este tamaño para el conflicto y para los retos que tiene México? No es un valor económico, es un valor moral, ético, es un estímulo, ¿no? Yo tengo otras formas de vida. También eso es lo que no se entendía. Siempre se me cuestionó por los de la izquierda vivir en Polanco
y vestir de tal o cual manera como si fuera una vergüenza. Provengo de una familia con ciertos recursos, están los testimonios, lo pueden checar, de un abuelo con una trayectoria muy especial. No me siento muy orgullosa, lo debo decir, pero la entiendo por parte materna, que hizo una fortuna vendiendo alcohol, y de parte paterna de una familia de intelectuales más estudiosa, que un tío mío fue procurador de justicia del DF. Entonces soy una construcción, como todo ser humano, de claros y de oscuros, pero que al final construye su propio destino. Andrés Manuel López Obrador me dijo en una entrevista que usted no vivía en México, que vivía en San Diego. Andrés Manuel dice muchas cosas porque me conoce poco. Pues es el Bester Gordillo la que maneja el ISSSTE, es el Bester Gordillo la que maneja la educación. ¿Ya para qué hablamos? El Bester Gordillo vive en San Diego, California, ni siquiera vive en México. Pero como le ayudó en el fraude a Calderón, y ahora ya está ayudándole a Calderón, porque lo mismo, como ya no le sirve Calderón, y ahora le está ayudando a Peña Nieto. Es la misma mafia, tenemos que limpiar esto. Es un hombre que se niega a tener un diálogo franco, abierto. Lo invité cuando iba a ser candidato a la presidencia para que tuviera un diálogo con el Comité Nacional de Acción Política. Le mandé mensajes con el licenciado Camacho, con muchas gentes. Y siempre dijo que no, que nos veríamos después del 6 de julio. Y yo respondí a eso como tenía que responder políticamente. Segunda, lamento que el señor Andrés Manuel no sepa que todo el tiempo que viví en San Diego fue porque tuve una enfermedad que se llama hepatitis C. Que tuve que pasar por quimioterapias casi diarias durante 1 año y medio, y que no quise que mis hijas ni los maestros vieran el dolor físico y moral que yo estaba enfrentando, y lo enfrenté y salí de él y me alivié. Entonces me tenía que esconder porque mi condición física no era apropiada. Es cuando pasa lo de madrazo, que es lo que más me agravia y me lastima, porque amén de la política lastima un ser humano que no está en condiciones apropiadas. Yo vine en ese entonces con todavía tenía yo menos del 50% de probabilidades de sanar. Entonces hay muchas cosas que no se salven del Bester. Y usted se va a preguntar, y perdón, pero ya que salió esta plática, ¿y por qué el Bester adquirió hepatitis C si no bebe alcohol, salvo una copa de vez en cuando? Porque doné un riñón, se lo doné a mi esposo, cuando tenía yo 19 años, y murió. Y en eso me transfundieron y la sangre estaba contaminada, pero la saqué, la salvé. Entonces el señor Andrés Manuel miente, no conoce al Bester como mucha gente. Después de esta vida llena de dimes y diretes, ¿qué es lo que mueve al Bester Gordillo para seguir adelante y no pensar en un retiro? No pienso en el retiro. Yo creo que el Bester no es una mujer que se vaya a retirar nunca. No estoy hablando de retirar nunca del puesto de presidente del Comité Nacional o de un puesto de elección. No, eso es ilusión, eso es transitorio. No, el Bester nunca se va a retirar de lo que cree y luchar por lo que cree. Yo creo que soy así, este es mi cepa, estos son mis genes. Estoy contenta con el Bester. Y no digo que no me duela, que digan que soy cosas terribles, ¿no? Vivimos un país todavía en transición democrática en el sentido más amplio. Muchos dicen, ya somos un país democrático. Y nos olvidamos que estamos construyendo lo que nos falta es cultura democrática. Segundo, el objetivo no es ser democrático, sino la democracia para tener un instrumento donde podamos tener una convivencia más armónica, con mayor equidad, con mejor distribución del ingreso. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre voy a tener ideales. Pero es incongruente el hecho de que candidatos a la presidencia de sexenios anteriores siempre digan que van a apostar al tema educativo y los maestros siguen ganando igual o menos. Ahí, ¿cuál ha sido entonces el discurso y cuál ha sido la lucha del Bester? A ver, cuando yo entré al sindicato, el magisterio tenía un salario 1.5. Sí. Yo me comprometí cuando fui electa secretaria general a llegar a 10 salarios mínimos. Ya estoy en 7 salarios. ¿Pero después de cuánto tiempo? De todos casi 20 años de lucha. Entonces, ¿qué pasa ahí con este amigo que está buscando un nivel cultural amplio y alto? Lo que quiere pasar es que mientras los gobiernos no hagan de la educación una prioridad, una política de Estado de veras, no vamos a tener solución.
No la hay. Hoy los gobernadores, después del federalismo educativo que promovió Liceo Salinas, que entonces presidente, en el marco del federalismo, y todos los gobernadores dicen, lo que más invierto es en educación. Pues sí, como inversión, pero ellos creen que es gasto. Pero los gobiernos estatales no inciden en el presupuesto de educación, se lo siguen mandando todo a la federación. Los municipios no inciden en el presupuesto de educación, lo sigue sosteniendo la federación. Entonces estamos simulando, ¿sí me explico? Entonces necesitamos incidir todos, y como lo hacen muchos medios de comunicación y la ciudadanía, ya hay mayor participación de la ciudadanía por mejorar la educación pública, la educación de calidad. Entonces, sí es cierto, hay cierta incongruencia, una gran incongruencia de todos. Es como decir, la violencia en las escuelas se da porque los maestros. No, puede ser una parte. Hay una parte de que es escuela autoritaria, que hoy la queremos transformar en un espacio de detonante social, del conocimiento, pero también de la convivencia, de respeto a los valores, de la ética. Es cierto que esa escuela quiere una reforma, pero también es cierto que los padres de familia, por las razones socioeconómicas, por andar en otras cosas, han hecho que nuestras escuelas se conviertan en meros guardadores o guarderías de niños. Y entonces hoy urge mayor comunicación, mayor relación entre papás, maestros, y valorar socialmente al maestro. No vamos a lograr que el maestro dé más, se comprometa más con la educación, descalificándolo. La mejor manera es estimulándolo, apoyándolo a hacerlo bien, conjuntamente con los padres de familia. Usted es una mujer política. ¿Qué es lo que pudiera ser el mejor escenario para México en los próximos 6 años? ¿Quién le gusta a usted para presidente de la República como política y como líder de un sindicato, para que entonces sí lleguemos al salario, entonces sí lleguemos a la vida digna de un maestro y de una ciudadanía, educación digna para México? Bueno, ¿es partido o es persona? No, no es ni partido ni persona. Yo creo más como maestra, como ciudadana, como mamá, como abuela. Mi preocupación porque ellos tengan mejores posibilidades en el futuro de vida, y también mi vejez esté acompañada de un país con mayor armonía, con mayor equidad. ¿Qué hay que hacer? Un acuerdo nacional. Para mí, que ninguno de los que dicen que están y los otros que podrían estar es la solución del país. O sea, ninguno de los suspirantes sería... Hay que entender que el país cambió y la circunstancia política está de tal manera que aquellos que andan tan emocionados por ser presidentes, ojalá se den cuenta en qué condiciones van a recibir al país. Un país que está en una crisis muy grave, que requiere recuperar esperanza, que requiere recuperar la confianza de la sociedad, que requiere de entender que no todos podemos pensar igual. La convocación urgente desde la conquista, además, es la reconciliación nacional. Y yo veo a un equipo de gentes de diferentes lugares, de diferentes partidos, cercanos al poder o con el poder, para darle una solución a los problemas nacionales. Problemas de ¿qué? Pues de lo que nunca habíamos visto, ¿no? Problemas de inseguridad, tanto para transitar para las calles como para la salud de los que no tienen. Problemas de empleo. Hay gente preparada, con nivel educativo, capacitada para cuestiones que no tienen empleo. Vemos que los niños y los jóvenes, los niños en las escuelas se están pegando, se están golpeando, hay mucho coraje. Vemos una sociedad que no cree en los políticos y que a veces se está cuidando de su vecino. Hay una descomposición. No, de veras no. Si yo tuviera miedo no hubiera podido hacer tantas cosas a las que me tuve que enfrentar en todos estos años. En Oaxaca casi pierdo la vida en un mitin que armaron mis compañeros. En Guerrero me aventaron todo lo que pudieron encontrar al paso. No tengo miedo. No soy de miedo, sino más bien diría que lo que tengo es incertidumbre, preocupación, y que a eso le tengo que dar mis propias respuestas y mi propio compromiso. Entonces yo creo, a mí me encantaría un gobierno plural, donde todos nos comprometamos, aunque no tengamos ningún cargo, por hacer frente hacia adelante. Usted me decía antes de que tuviéramos esta entrevista que está escribiendo un libro, y es un libro para sus nietos, pero finalmente es un libro para México y para la historia universal. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? ¿Qué está escribiendo el Bester Gordillo? ¿Quién es el Bester Gordillo? Estoy convencida que no me conocen, que han hecho, como usted lo dijo, un mito, para bien o para mal. He sido el centro de ataques de todos.
Hay varias razones, la que dije anterior, política. La otra es que soy mujer, y una mujer que accede a miren nada más, si una mujer que va por la administración a un puesto, no es lo mismo ser gobernadora que ser dirigente sindical. No es lo mismo ser secretaria de Estado que ser la voluntad de un presidente, que ser dirigente sindical. Soy la única dirigente en América Latina del sindicato más poderoso y más fuerte, mujer. No es fácil. ¿Cómo una mujer? Todavía hay que trabajar mucho en eso, en la tolerancia, en la democracia y entender que no todas somos trepadoras, que eso cambió y que muchas mujeres, las más, vienen de la cultura del esfuerzo, del compromiso, de la entrega. Si algo me da mucho orgullo es ser mujer y ver que hoy la escolaridad de miles de millones de mujeres es mucho mejor que la mía, que su comprensión y su compromiso con las grandes preocupaciones y ocupaciones de la nación es muy, muy alta. Entonces, es la era de las mujeres. A mí no me tocó esa era. Me tocó, como otras antes que yo, con mayor arraigo, con mayor fuerza, con mayores y más dificultades que yo, con mayores dolores que yo, y peores descalificaciones, avanzaron. Entonces, voy a escribir ese libro por satisfacción personal. Quiero que la gente conozca por mí quién soy, mis claros y mis oscuros, porque los tengo, pero no son los que dicen. Dígame 3 cosas que le piden los maestros cuando la ven al paso. El maestro que no está cerca del sindicato. Reconozca mi trabajo, más capacitación, más preparación, más profesionalización. Y tercera, voltéenos a ver. Tenemos necesidades. No, nunca. Siempre piden que reconozcamos su trabajo, que valoremos, que no les demos a los que no merecen, que no los atropellemos y más comunicación. Yo debo reconocer que nos falta más comunicación con los maestros. Y cuando se ha juntado con el presidente de la República, ¿qué es lo que principalmente le ha pedido para que le apoye a lograr esos objetivos? Que sea congruente y que cumpla con el compromiso que hicimos. Felipe Calderón no es cuando era congruente. candente. No digo que sea congruente. Dice que, ¿qué le digo? Que seamos, más bien el término es que seamos congruentes y que cumplamos con el compromiso que hicimos, para que nosotros estuviéramos con él y compartiéramos su lucha en la aspiración para ser presidente. Pero le pedimos que eleváramos la calidad de la educación y mejor calidad de vida material y profesional para los maestros. Entonces le digo eso, que falta por cumplir, pero porque también estamos cumpliendo. Yo hoy le digo, todavía no es la educación política de Estado. Pocas son las personas que tenemos de poderles decir qué gusto haber entrevistado, porque finalmente detrás de esto creo que en exclusiva conocimos el día de hoy la desmitificación de la Esther Gordillo, una mujer que sí, es líder, que es, creo, la mujer con todo y todo más poderosa del país, porque finalmente está muy cerca del presidente, muy cerca de este gremio que requiere México. Y pocas veces podemos terminar diciendo en una entrevista algo que desea agregar. Seamos felices, creamos en nosotros mismos, recuperemos la confianza en nosotros, no tengamos miedo, vamos a salir bien. Pero a medida de que cada uno escriba mejor su historia para hacer una gran historia de México. ¿Podré ver yo en mis hijos o quizá en mis nietos ese México al cual aspira el Esther? Haga lo que le toca, yo haré lo mío. Y obviamente que lo hagan los demás y lo lograremos. Esther, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Continuamos con más.